Bueno amigos, hola a todos, en el capítulo de hoy de cómics, mentiras y cintas de vídeo, también conocido durante este periodo veraniego como caipiriñas, mentiras y cintas de vídeo, hoy vamos a hablar pues de un cómic que es especialmente recomendado para los amantes de la sangre, de los glóbulos rojos, ya sabéis, de cosas relacionadas con la vida y con la muerte y con 30 días de noche, amigos, 30 días de oscuridad. Llamadlo como queráis, este es un clásico moderno. Podemos decir que en gran parte es responsable de que en aquellos lejanos 2000, este cómic es de 2002, se revitalizase el género de los vampiros. Y aparte de, películas como, ¿cuál era? 28 días después y cosas así, con el tema de los zombies y los infectados y tal. Un género o un tipo de historia que estaba muy pasada de moda. O sea, el concepto del terror y los vampiros y tal, en esta época lo estaba pasando regular. Esto ayudó bastante a que volviese con fuerza, porque presentaba, tampoco inventaba nada especialmente, pero sí que lo presentaba con una estética más 2000era, más influencias de Matrix, más influencias de los cómics de Vértigo, por ejemplo, de McKean y demás, ¿no? A ver, esta imagen que estáis viendo, evidentemente, ya nos está dando a entender un poco la gráfica que nos podemos encontrar y cosas por el estilo. Aquí tenemos dos autores, que son Steve Niles, principalmente. Voy a cambiar de pantalla, nos vamos a ir con la portada del número 1 oficial, que es este, ¿vale? Que es una miniserie, originalmente se publicó, creo que es una miniserie de 3 números, creo. Lo pone aquí en mi cara, o sea, vamos, número 1 de 3. Es una miniserie que se editó con el sello IDW, que estáis viendo aquí, que si no recuerdo mal, trabajaba mucho con artistas también australianos. Ashley Wood y Ben Temple-Smith, por ejemplo, son de allí. No sé si el sello es norteamericano o es de Australia, pero bueno, la cosa es que es un sello ahí como que apareció con fuerza también. Apareció además, tenía ahí muy buena mano comercial y por otra parte tenía ahí como un lado artístico, un ojo muy vertiguero también hay que decirlo, que le hizo, pues aparte de publicar licencias interesantes, también publicar obras de autor, ¿no? Y aquí los autores, Steve Niles y Ben Temple-Smith. Steve Niles aquí se lanzó totalmente, se proyectó absolutamente como un autor, un guionista y también un guionista para producciones de televisión y audiovisuales y demás, en el tema del terror y el suspense brutal. Y Ben Temple-Smith, este es el primer trabajo, digamos, completo, sólido, por así decirlo, primera obra entera que hace. Y pues esto le proyecta como uno de los autores que en esa época 2000era había que seguir. Recordemos, además a mí me gusta mucho hablar de esto, ¿no? En esa época 2000era, muy de finales de los 90, principios de los 2000, se llevó una tendencia que era lo que yo denomino el artista fotosopero, que es el artista que hace mixed media, que esa es la manera técnica y bonita de decirlo. ¿Cuál sería la manera no técnica y no bonita? Que lo mezcla todo, que pilla el Photoshop y junta sus fotografías que ha estado sacando el fin de semana, las texturas de las telas de sus viejas sábanas, las manchas de aquel dibujo que no le salió, lo junta con las líneas de un dibujo y te da esto que estás viendo. Y esto, ahora a día de hoy, esto podríamos decir que es un uso del Photoshop, o llamadlo como queráis, de las técnicas de edición digital, que se ve un poco... A mí me sigue haciendo gracia, vamos a dejarlo así, pero se ve un poco ya pasado porque evidentemente la gente con los años ha ido progresando mucho en estas técnicas, ¿no? Pero esto, sobre todo por la influencia de Dave McKean, esto es influencia pura y dura de Dave McKean, quien hacía las portadas de Sandman, entre otras muchas cosas, portadas de discos y tal. Esta estética lo rompía. Esta estética que era medio orgánica, medio sintética... También eso, ya sabéis, lo que os he dicho antes, Matrix, el Club de la Lucha... todas las películas con esas postproducciones, todos con unas sobreexposiciones brutales, con colores azules, verdes, que lo velaban todo y tal, muy moody, que dirían los yankees, ¿no? Muy ambiental, muy cerrado. Esto lo rompía. Esto hubo una época que lo rompía. Y Ben Temple-Smith aquí apareció, yo creo que en un momento muy apropiado. Y esto le empezó a dar curro a tope, tanto haciendo portadas como haciendo cómics. La verdad es que es un autor bastante prolífico y la verdad es que dentro de esta generación, los Ashley Wood, los Dave McKean y demás, es de los que más sólido tiene su carrera. En fin, hablando propiamente del cómic, vale, nos vamos al cómic. La historia es sencilla, como se suele decir, como en su simplicidad radica su belleza. Ya la sabéis todos porque hay película. La historia de qué va. Estamos en Alaska, fantástico para dibujar, porque si te gustan videojuegos tipo
Silent Hill, por ejemplo, y cosas así, sabes que la niebla y la oscuridad son fantásticas para crear ambientaciones sin dibujar en exceso y que todo quede muy... ¿sabéis? Dios, opresivo y potente. Vale, Alaska. Vale, pues hace frío, no es el sitio más maravilloso para vivir, nieva, y encima nos hablan de que se crea un fenómeno atmosférico una vez al año que hace que se creen 30 días completos sin luz. Por eso el título, ya sabes, 30 días de oscuridad, 30 días que no se pone el sol. Y aquí, sobre ese día tan sencilla, se nos crea una historia que, joder, juega muy bien el concepto. A ver, os voy a hacer spoiler. Este cómic es viejo y es bien conocido por todo el mundo, así que no creo tampoco que se esté reventando la historia. Pero bueno, a partir de aquí voy a hacer spoileadas, ¿vale? Vale, por un lado tenemos a los residentes del pueblo, que esto podría ser un poco a imagen y semejanza de las típicas películas de zombies, que en el fondo no son más que un derivado de las películas de indios y vaqueros. El concepto del fuerte, la invasión del fuerte, hay que resistir y demás, ¿no? Pues tenemos a unos que viven en un pueblecito de Alaska, y luego tenemos por otra parte una especie de congregación de vampiros que se juntan porque la noticia de que hay un pueblo que hay 30 días de oscuridad, pues para ellos es como una especie de festival. O sea, es el Tomorrowland, ¿sabes? De los vampiros. Pues es esto. Para ellos esto es una fiesta, es un festín, es una orgía, es un tremendo quilombo sanguíneo. Por el camino, como estaréis viendo, estamos descubriendo un poco, o echando un ojo, a algunas de las características que tenía el estilo gráfico de Ben Templesmith, que ya lo hemos visto aquí alguna vez. Ya hice el vídeo del cómic de Fell, que se me lo pasó, por cierto, me lo pasó Maxi, un Maxi Rus total, que ya vimos que sus fuertes eran que mezclaba un estilo así caricaturesco y muy cómic y tal, con un uso de texturas en las cuales de repente te mezclaba una cara fotográfica. ¿Veis? Esto, por ejemplo. Una cara fotográfica con evidentes retoques y demás, con texturas más dibujadas de una manera un poco más informal, es decir, que esa parte más precisa de lo digital y lo más suelto, por así decirlo, se juntan y crean estos dibujos que, a ver, a veces generaba, sobre todo en la gente que no sabe, genera mucho la sensación de esto lo puede hacer cualquiera con un Photoshop, que era una opinión que existía bastante en la época. A día de hoy yo creo que ya no se dice tanto. Y ahora con el tema de las inteligencias artificiales y tal, se va a decir todavía menos, porque ahora este dibujante calca, o este dibujante utiliza fotos, o este dibujante es que ha utilizado Photoshop, ahora se lo ha hecho una IA, ¿no? Entonces esto ahora ya parece arte clásico, al lado de lo que están haciendo algunos ahora. Pero como veréis eso, mucha textura, como decía antes, ¿no? Es el tema de Seven, David Fincher, las películas, los videoclips, ¿cómo se llamaba? Gloria Sigismondi se llamaba, creo, me parece que sí. Era la que dirigía los videoclips de Marilyn Manson y cosas así de la época. Todo, la clave era textura, mete colores ocres, llénalo todo ahí de grano, de ruido visual. Yo qué sé, estábamos enganchados a esta mierda en la época. Y bueno, pues es una estética que durante un tiempo se pasó de moda a lo grande, pero desde mi punto de vista tampoco aguanta mal. De hecho, además también nos pone mucho en contexto, ¿no? Bueno, Ben Templesmith, como veis, el arte muy efectista, muy potente. Su punto fuerte con respecto a otros contemporáneos en este tipo de estilos, sobre todo Ashley Booth, te estoy mirando a ti desde aquí, Ashley Booth, es que Ben Templesmith sí narra bien. Ben Templesmith realmente, aunque utiliza todos estos, llamadlo como queráis, le podéis llamar técnicas, le podéis llamar trucos, artificios, rellenos, efectos, llamadlo como queráis. Utiliza todas estas cosas. No se pierde la noción de que lo que estamos viendo es una página de cómic y que la historia se cuente, que los dibujos sirven para narrar, ¿no? Los demás que os he dicho, de McKean, por ejemplo, y demás, McKean cuando se pone a ello también narra bien, pero son más ilustradores, suelen tomarse más licencias, la secuencia narrativa hace cosas raras. Templesmith es más clásico en ese aspecto. Y bueno, como veréis, la historia como que se va construyendo, ¿no? Se insiste mucho aquí, como veréis, en crear el ambiente, nos van enseñando cuáles son los escenarios. En ese aspecto funciona mucho, sobre todo la primera historia, porque, bueno, ya sabréis, es que ya os digo que es bastante famoso este cómic, así que lo sabréis ya, que 30 días de noche se acabó convirtiendo en una franquicia y acabó dando lugar a muchas más series limitadas y muchos más cómics unitarios y crossovers y demás que se fueron publicando en los años siguientes y que fueron continuando la historia. Realmente es un buen ejemplo de cómo un concepto y una saga se va extendiendo en el tiempo y va ampliando el lore, ¿no? Pero aquí inicialmente, como estamos en la primera historia, que todavía la cosa no se había lanzado
hacia adelante a lo bestia. Aquí lo que tenemos son básicamente a imagen y semejanza mucho de una serie, una película o algo así. Lo que nos están enseñando principalmente son los escenarios. ¿Cuáles van a ser los personajes que nos vamos a encontrar? ¿Qué van a ser los que van a tirar de la acción? ¿Y en qué tipo de escenarios nos vamos a mover? No son muchos, además. Está bien en ese aspecto porque funciona como una película con no mucho presupuesto, que creo que eso se mantiene muy bien. Y os digo una cosa, Walking Dead a este cómic le debe mucho, Le debe mucho en su manera de narrar, en su manera de construir y demás. Bueno, estos tipos que estáis viendo no son nihilistas góticos amantes del metal industrial y la música electrónica de Kraftwerk, no. Estos son, pues ya sabéis, estos son los chupadores de sangre. Chupadores de sangre, joder. No, coño. Pues sí, como veréis, no se puede ser más neonosferatu, cibernosferatu. A ver, la verdad es que le sale bien, Esta estética a Tempest Smith le sale increíble. Vale, por el tema de los vampiros también se genera una dinámica bastante interesante. Porque, a ver, lo que se nos cuenta en este número 1, super spoiler, pero bueno, ya que estoy con los spoilers me lanzo. Es que los vampiros realmente, como debería ser, ¿vale? Viven entre nosotros, pero tienen como una sociedad apartada para que los seres humanos no sepamos que existen y tal, ¿no? Es como una especie de subcultura vampírica que solamente sale, pues, para bailar en las discos y pelearse con Blade. Vale, pues esto que estamos viendo esencialmente, que son los que están haciendo el plan de darse un festín y tener un quilombo sanguíneo espectacular estos 30 días, son una especie como de facción rebelde adolescentes, ¿sabes? Son un grupo de malotes, son pues, en el fondo son un poco los hijos rebeldes de los padres conservadores vampiros. Vale, bueno, este tipo, pues sí, nos está diciendo... Este tipo sirve un poco, en la película se le refleja muy bien. Nos sirve un poco para generarnos una antesala de que se viene tremenda masacre. Todo lo que estamos viendo aquí es antesala de la masacre. Vale, se cargan al bicho, se cargan el puesto de comunicaciones para que se queden aislados, básicamente. Película de asalto claramente asalto al fuerte. Bueno, este matrimonio será el primer eje de la historia que estamos viendo. Ya sabéis, estás en Alaska, estás en un sitio que prácticamente no necesita justicia durante el año porque viven 4 y de repente una gran amenaza. Joder, qué bien funcionan estas imágenes, ¿verdad? Así es que lo que decíamos antes del rollo Silent Hill, que cuando te mueves en una ambientación tan fría como que este tipo de cosas que son casi más, a ver, aquí es casi más sugerencia, ¿no? Es fotográfico, evidentemente, pero es como que hay un punto ahí mucho más, pues eso, de sugerencia, de mancha y tal. Funciona muy bien. Y bueno, aquí con el zoom digital de esos prismáticos digitales, que no sé cuáles son, pues vemos que se acercan. ¿Quiénes se acercan? Se acercan ellos. ¿Y quiénes son ellos? Los amantes del Photoshop, que no sé, en 2000... No sé qué versión habría en 2002 del Photoshop, pero una versión funcional. Pues eso. Aquí lo tenéis, amigos. Los malos. Walking Vampires. La verdad es que, joder, está guapo verlo con estos niveles de acercamiento. Una de las ventajas que tiene estar haciendo los cómics en digital es que, bueno, nos permite fijarnos de una manera un poco más pausada tal vez en las imágenes, ¿no? A mí me gusta cómo trabaja con las líneas blancas sobre la mancha negra. Tempest Smith cómo mezcla, evidentemente, caras humanas. O sea, está utilizando fotografías de seguramente sus amigos, seguramente su familia todo el tiempo para redondear muchas de las caras que hace, ¿no? Pero bueno, lo mezcla bien. Que vienen los malos, amigos. Que vienen los malos. Mira qué portada. Esta portada, por cierto, esta es de Tempest Smith. Ya que no. La portada es muy chula esta, Es en plan, cuidado, amigos míos, que os van a succionar. Los colores, una vez más, muy Ashley Wood, muy de esta época. Las tipografías ahí limpitas. A mí me gusta, La verdad es que me parece super base Ashley Wood la portada. Me parece una estética que yo creo que acabará volviendo. No sé en qué momento tanto ruido acabará estando de moda otra vez, pero es que, joder, tiene mucho punch. Bueno, sobre esta base lo que decíamos, ya la historia es a ver cómo sobreviven nuestros seres humanos ante el asedio. Vamos a darle un poco más de páginas para que se vea un poco el tremendo asedio hiperexpresionista en este pueblo canadiense. Qué bien funciona siempre el rojo ahí con la sangre y tal. Cuando estás utilizando colores tan fríos, ¿verdad? Y gamas tan restringidas, funciona ahí muy bien. Y bueno, los seres humanos, pues evidentemente,
Los humanos se esconden y los vampiros dicen, bueno, tenemos 30 días, no hay prisa por encontrarlos a todos, ya los iremos encontrando y nos los vamos a comer con patatas y ya sabes, ketchup. Bueno, y a través de esto, pues eso, una odisea por la supervivencia. A ver, tampoco os voy a... No vamos a ojear el cómic entero, ¿no? Fijaos, es que, por ejemplo, el tema de las pinceladas aquí, que seguramente sea guay, esto, seguramente sean témperas. Una mancha de témpera ahí con pincel para hacer los rellenos. Ya está. Directamente parece a lápiz el dibujo del tipo. Ahí está, funciona perfecto. Funciona perfecto. Muy recomendable, ¿eh? La saga de 30 días de noche, o 30 días de oscuridad, depende de dónde lo leáis y en qué contexto. Esta es muy recomendable porque ya os digo, las historias posteriores continúan. Es como que es una historia que parece que va a terminar con el pueblo cuando termina la historia. Pero no, la historia va tomando pasos, va avanzando hacia cosas, y los personajes, tanto los buenos como los malos, se van desarrollando, cosa que es bastante interesante. También está muy bien, dentro de este mismo cómic, lo que pasa es que no sé si vamos a llegar a eso, el concepto de cuando los... Bueno, ¿veis? Cuando los vampiros viejos, por así decirlo, los vampiros veteranos, descubren que los vampiros adolescentes, ninjas, mutantes, han hecho su fiesta, su rave, han hecho una rave sangrienta, ¿no? En este pueblo de 30 días y dicen, ¿qué estáis haciendo, idiotas? El mundo va a saber que existen los vampiros. Gracias a vuestra fiesta, con esta página nos lo está diciendo directamente, arrogante, foqueante, idiota. Buena página, ¿eh? Y tienen como una especie como de conflicto interno. Y bueno, al final el consenso al que llegan es, bueno, hay que limpiarlo todo, amigos, así que hagamos una cosa. Ya que habéis empezado a masacrar este pueblo, terminamos el trabajo antes de que alguien en el mundo real se dé cuenta de que existen los vampiros y empiece a ver películas, algunas buenas y otras malas, y nos exploten y acabemos pasándonos de moda otra vez, ¿no? Eso es esencialmente 30 días de noche. Es una metáfora, amigos. Es una interpretación, que dirían por ahí. Bueno, voy a dejar esta página así para que la veáis. Un poco ya de cierre. En fin, ¿qué os ha parecido? ¿Habíais leído? Seguro que ya habíais leído todos este cómic. ¿Lo habéis leído? ¿No lo habéis leído? ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? Si no lo habéis leído, ya os digo, es recomendado. A pesar de que ya sabéis que yo me pongo muchas veces a hacer chistes mientras comento cosas de los cómics y tal. Este es un cómic que se lee con tensión, ¿eh? Se lee con ritmo, se lee a gusto, se disfruta. Para este último verano, este último tramo del verano, por ejemplo, súper recomendable. Y lo dicho, ponedme en comentarios. ¿Os ha gustado? ¿No os ha gustado? ¿Lo he hecho bien? ¿Lo he hecho mal? ¿Queréis ver más cómics de vampiros en un futuro? Por el contrario, es una temática que pensáis que ya es estéril y no da para más. Mirad qué portadón. Pues ponedme en comentarios. Ya sabéis que es el lugar perfecto este canal, o es el lugar lo más perfecto que puede ser este imperfecto canal. Y al mismo tiempo, ya sabéis, el me gusta me encanta, el no me gusta haced como que no existe. Compartir, por favor. Más que nada por si hay gente que se suscribe, suscribíos. Que joder, estos 10 días que he estado sin hacer vídeos me han machacado el canal. A YouTube no le gusta que no trabajes, ¿eh? Empiezo a sospechar que a YouTube lo que le gusta es que trabajes para él, ¿eh? Empiezo a sospecharlo. Es una ligera sospecha que tengo en una parte recóndita de mi mente, pero esa cosa que parecía una conspiración finalmente podría tornarse una realidad incómoda, que YouTube quiere que tú trabajes gratis para su plataforma. En todo caso, suscribíos, que así me alegráis un poco la existencia, ¿no? Alegradme la existencia un poco, ¿no? Que ya hay bastante tristeza en esta historia de vampiros, con sangre y con vísceras y con... Dios, no hay quien cierre esto, es que con tantas imágenes potentes, ¿cómo cierro yo este vídeo? Pues diciendo dos palabras que tienen que ser... Nosferatu. Vlad Tepes. Eso es más legal, ¿no? Yo creo que ahí doy más el pego. Nosferatu no, joder. Vlad Tepes. El empalador. El empalador, sí. El de Impaler. Venga, amigos, nos vemos.